Capítulo 36. Cuando Darcy le dio la carta, Lizzie no esperaba que en ella se renovasen las declaratorias de amor, pero tampoco podía imaginarse su contenido. Ella le fue leyendo y su avidez crecía a medida que avanzaba, y también aumentaba su confusión sentimental. Al principio pensó que Darcy solo quería excusarse, pues estaba convencida de que no podía dar explicación alguna de su proceder. Así que comenzó a leer con una fuerte dosis de prejuicio hacia cuanto él pudiera decir. La relación de lo ocurrido en Netherfield la leyó con tal rapidez que apenas pudo comprender algo, pues era tanta su impaciencia por saber qué decía la frase siguiente que se le escapaba el sentido de la que tenía delante. Desde luego, le parecieron poco válidos sus alegatos acerca de la pretendida insensibilidad de Jane, y la lectura de lo principal, es decir, de las objeciones a la boda, le molestaron demasiado como para dignarse a hacerles justicia. Ciertamente no se mostraba arrepentido de lo que había hecho, se mostraba incluso arrogante por su proceder. Todo era orgullo e insolencia. Pero sus sentimientos fueron más penosos y difíciles de definir al leer el relato del comportamiento de Wickham, lo que era grave, pues de ser cierto aquello, la opinión que ella tenía de ese caballero era completamente equivocada. Lo que ella deseaba era que no fuese verdad, y muchas veces exclamó para sí, «No puede ser». Y cuando hubo leído la totalidad de la carta, aunque prácticamente no había recapacitado nada de la última o de las 2 últimas páginas, juró que jamás volvería a poner sus ojos en ella. En medio de una gran turbación, siguió caminando, hasta que, al cabo de medio minuto, sacó de nuevo la carta, y con un gran esfuerzo, retomó el texto relativo a Wickham, imponiéndose la tarea de examinar el sentido de cada frase. Lo que decía respecto de la familia de Pemberley coincidía exactamente con lo que él mismo le había contado, incluyendo la bondad del difunto señor Darcy. Lo que Wickham había dicho acerca del beneficio eclesiástico estaba fresco en la memoria de Lizzie, y al recordar las mismas palabras que había pronunciado, le fue claro que había falsedad de una u otra parte, y prefirió estar a favor de sus deseos. Pero cuando leyó y releyó con la máxima atención lo que aconteció tras la renuncia de Wickham a sus pretensiones acerca del beneficio, el hecho de recibir a cambio una suma tan elevada como 3,000 libras la hizo dudar. Dejó la carta y se puso a meditar acerca de las probabilidades de sinceridad de cada anécdota, pero no había manera de encontrar una pauta de veracidad, pues ambas partes se contradecían. Siguió leyendo, y en cada línea se infería que la conducta de Darcy en aquel caso no merecía censura alguna. Lo del vicio y la perversidad que Darcy atribuía a Wickham le causaba un verdadero disgusto, especialmente porque ella no tenía posibilidades de saber en qué medida era cierto. Ella no sabía nada de la vida de él antes de su ingreso en la milicia del condado, a la que se había incorporado solamente por responder a los ruegos de un joven que al encontrarse con él en la capital, había renovado con él una relación basada en un conocimiento muy superficial. Todo lo que se sabía en Hereford del antiguo modo de vivir de Wickham era lo que él mismo había contado. Por otro lado, ella no había tenido ocasión de analizar a fondo su carácter. En realidad nunca había tenido auténtico deseo de descubrirlo, pues su aspecto y sus modales lo habían colocado con toda naturalidad en la posición de ser dueño de todas las virtudes. Ella trató de recordar alguna prueba de bondad, algún rasgo especial de integridad, o benevolencia de lo que pudiera deducirse la falsedad de las acusaciones de Darcy, o al menos que lo redimiera de aquellos errores que Darcy interpretaba como vicios. Pero semejante recuerdo no surgió. Ella podía representárselo mentalmente con todo su atractivo y elegancia, pero nada sustancial acudía a su memoria, fuera de la general estimación que había ganado en la vecindad y entre sus camaradas. Después de detenerse en ese punto durante un rato, retomó la lectura. Al parecer, la historia que seguía acerca de sus planes con la señorita Darcy parecía plenamente confirmada por lo sucedido entre el coronel Fitzwilliam
y ella la mañana anterior. Al final se hacía referencia, para probar la veracidad de todo lo dicho, al propio coronel, y ella había recibido noticias anticipadas sobre su participación en los asuntos de su primo, así que no tenía por qué poner en duda su veracidad. Pensó en recurrir a él, pero desistió de su idea, pues hacerlo hubiera sido algo más bien grosero. Además, estaba convencida de que Darcy jamás se hubiera arriesgado a recomendar el testimonio de su primo, sin tener la certeza de que éste confirmaría sus afirmaciones. Ella recordaba a la perfección cuánto habían hablado Wickham y ella en su primer encuentro en casa del señor Phillips. Muchas de las expresiones de él aún estaban frescas en su memoria. Ahora se daba cuenta de que tales confidencias a una persona extraña eran en realidad bastante impropias, y se admiraba de no haberlo advertido antes. Era una gran falta de delicadeza al ponerse en evidencia, y ella reconocía la diferencia entre sus aseveraciones y su conducta. Recordaba que se había jactado de no temer encontrarse con Darcy, de que él tendría que abandonar el campo, mientras él permanecería en su sitio. Pero lo que sucedió fue que una semana después no asistió al baile de Netherfield. También le vino a la memoria que hasta después de marcharse Darcy y los Bingley de Londres, él no había referido su historia más que a ella. Pero al cabo de poco tiempo, todo el mundo parece estar al corriente, y que ya para entonces no tenía reservas ni escrúpulos para criticar a Darcy, a pesar de que antes le había dicho que por respeto al padre nunca lo haría públicamente. Cuán diferente se le parecía ahora la imagen de aquel caballero. Sus atenciones hacia la señorita King se revelaban ahora como el producto de un odioso interés. La escasa fortuna que ella misma poseía ya no le parecía como prueba de la moderación de sus sentimientos, sino como producto del sentido práctico. Su comportamiento con ella no podía obedecer a ningún motivo moralmente aceptable. Tal vez se había engañado respecto de su fortuna, o había tratado de alentar el afecto de Lizzie para alimentar su vanidad. Todo argumento a su favor se desvanecía, y como mayor justificación de Darcy, no pudo menos que aceptar que Bingley, al ser interrogado por Jane, había manifestado la inocencia de aquel en el asunto de Wickham. Por más repulsivo y orgulloso que le pareciera a Darcy, nunca en el curso de su relación con él, misma que se había acrecentado últimamente, proporcionándole cierta intimidad, jamás le había visto nada que lo delatase como persona injusta o sin principios, nada por lo cual se le pudiera calificar de falto de piedad o de hábitos inmorales. Además, era evidente que entre sus escasas relaciones personales era apreciado y hasta querido. Incluso el propio Wickham le había reconocido méritos como hermano, y ella misma con frecuencia lo había oído hablar de su hermana con un afecto tal que demostraba que era capaz de tener sentimientos tiernos. Si sus acciones hubieran sido como Wickham las pintaba, sería imposible que ocultara el carácter que las había producido. Además, el hecho de que hubiese sincera amistad entre un hombre capaz de tales atrocidades y otro tan amable como Bingley era un fuerte argumento a favor de Darcy. Lizzie se sentía cada vez más avergonzada de sí misma. Ya no podía pensar en Darcy o en Wickham sin reconocer que había estado ciega, que su criterio había sido prejuicioso y parcial. «¿Con cuánta bajeza me he comportado?», exclamó. «Yo, que me enorgullecía de mi inteligencia, yo, que tantas veces he criticado el candor de mi hermana y halagado mi vanidad con una perspicacia inútil o censurable. Oh Dios, qué humillante es este descubrimiento. Pero siento que me lo merezco. Ni siquiera estando enamorada hubiera estado tan ciega a la realidad. Pero ni siquiera tengo el pretexto del amor para justificarme, pues todo ha sido por vanidad. Complacida con la preferencia de uno y ofendida por el desprecio de otro. Desde el principio de la relación me he entregado al prejuicio y a la ignorancia, huyendo de la razón en el entendimiento de uno y otro. No es sino hasta este momento que he logrado comprender, por lo menos a mi propia persona, pero no acabo de conocerme a mí misma». El discurso de sus pensamientos la condujo a Jane, y de ella a Bingley, recorriendo en su imaginación
un camino que le hizo recordar que en la carta había un párrafo en el que Darcy pretendía explicar sus motivos para haber intervenido en favor de su hermano. Volvió a leerlo, y el efecto que le hizo esta segunda lectura fue muy distinto de la primera. ¿Cómo podía negarle crédito en uno de los temas si se había visto forzada a reconocérselo en el otro? Él decía que siempre había sospechado que su hermana no estaba sinceramente interesada en Darcy, y Lizzie no pudo evitar recordar la opinión de Charlotte al respecto. Tampoco podía negar que sus apreciaciones de Jane eran exactas, pues no podía negar que ella no exteriorizaba sus sentimientos, aunque fuesen auténticos y fervientes. Ella se mostraba siempre y con todos de una manera cortés y complaciente, lo que pocas veces va unido a una gran sensibilidad. Cuando llegó a la parte de la carta en la que se mencionaba a su familia, en términos que pudieran considerarse denigrantes y ofensivos, su sentimiento de vergüenza fue intenso, pues la justicia de los cargos era evidente, y no había manera de refutarlo. Las circunstancias a las que se refería durante el baile de Netherfield eran tan ciertas que ella sentía un sonrojo al recordarlas. El cumplido que hacía ella a su hermana no podía pasar inadvertido. Era una forma de adulación, pero no lo suficiente para compensar el desprecio que sentía por el resto de la familia, al considerar que, en gran parte, la desgracia de Jane había sido la consecuencia de las actitudes de la familia. No pudo evitar reflexionar sobre el perjuicio que a ambas podía causar una conducta tan inconveniente, y eso aumentó grandemente su desaliento. Así permaneció 2 horas, caminando sin descanso, por el camino y profundamente inmersa en sus pensamientos, hasta que se detuvo y volvió a considerar los hechos, determinando toda clase de posibilidades. Finalmente, la fatiga y el darse cuenta de que su ausencia era ya muy prolongada, la obligó a emprender el camino de regreso a la casa. Al llegar, se esforzó en parecer tan jovial como siempre, y resolvió reprimir cualquier reflexión que le impidiera conversar con afabilidad. Al momento de hacer su entrada, se le comunicó que los 2 caballeros de Rosings habían estado en la abadía durante su ausencia. Darcy se había quedado unos minutos, solo para despedirse, pero el coronel Fitzwilliam había pasado con ellos casi 1 hora, aguardando su regreso, y que incluso había estado a punto de salir en su busca. Lizzie apenas logró fingir que lamentaba el no haberlo visto, pero en realidad se alegraba de no haberlo encontrado. El coronel había pasado a un segundo plano. Ahora solo podía pensar en la carta.